Buen día, buenas tardes, buenas noches, según el país donde usted se encuentre. En este mismo instante le habla a su hermana Yolivet Rojas de Páez de la República Dominicana, Santo Domingo Este, saludándoles cariñosamente a esta prestigiosa Universidad Internacional El Kairos de Dios. Y bueno, dándole así inicios en esta semana al estudio correspondiente, Cristología. Me toca a mí debatir o explicar el sistema número 6 que lleva como nombre Oficios de Jesús. Quiero leer, ¿verdad? Porque he tomado como punto de referencia la cita bíblica que se encuentra en Primera de Timoteo 2:5, que dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En el tiempo del Antiguo Testamento, generalmente había tres clases de mediadores entre Dios y su pueblo: el profeta, el sacerdote y el rey. Hoy se puede ver por medio de las Escrituras a Jesucristo como el mediador único y perfecto. La cita que acabamos de leer, 1 de Timoteo 2:5. Podemos nosotros observar que Cristo reúne en sí las tres dignidades o cargos. Jesús es el Cristo profeta que ilumina a las naciones, el Cristo sacerdote que se ofrece como sacrificio de las naciones, el Cristo Rey que gobierna a todas las naciones. Veamos brevemente cómo por medio de las Escrituras muestra claramente a Jesús que reunía en sí los tres oficios, dignidades o cargos, y que habla la Biblia en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento con referencia al Señor Jesucristo como profeta, como sacerdote y como rey. En primer lugar tenemos Cristo como el profeta. El profeta es un mediador entre Dios y los hombres. El ministerio de profeta consistía en proclamar el mensaje que recibía directamente de Dios. Esta proclamación podía ser visual mediante símbolos o señales, oral o escrita, pero en todos los casos daba a conocer lo que Dios le había revelado al profeta primero. Audio número 2. Oficios de Jesús. Esta proclamación podía referirse al futuro, tomando entonces el carácter de profecía predictiva, pero también podía referirse al presente y entonces era mayormente exhortatoria. También podemos notar el oficio profético de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se anunció que el Mesías sería profeta, como lo dice en Deuteronomio 18:15 y 18. También con Hechos 3:22. Acá en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oirás. En Deuteronomio 18:18 dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Hechos 3:22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Cristo mismo dijo que era un profeta. En Lucas 13:33 así lo dice. Dice: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El pueblo le reconoció como profeta.
lo podemos nosotros notar en el libro de Mateos, capítulo 21, verso 11, que dice: y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. También acá en Lucas 29, 19 dice: entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Cristo no es solamente un profeta, sino el profeta, el único que conoce todo acerca de Dios, porque es Dios el Hijo. Es la persona de la Trinidad que siempre ha revelado a Dios a los hombres. Nadie puede conocer a Dios tal como es, aparte de Jesucristo. Audio número 3, Jolivet de Páez. Acá también observamos que uno de los maravillosos oficios que también nuestro Señor Jesucristo pudo tener aquí en esta tierra, Cristo como sacerdote. La obra o ministerio del sacerdote, entre otras cosas, era de representar a los hombres ante Dios, actuar a favor de los hombres en presencia de Dios, ofrece sacrificios agradables a Dios y algunas cosas más. Sería buen trabajo para realizar personalmente la obra del sacerdote en el Antiguo Testamento y compararlo con Cristo. Hemos visto que el profeta era un mediador entre Dios y los hombres, y el sacerdote es un mediador entre los hombres y Dios. Veamos algunos ejemplos de cómo Cristo era y es realmente un verdadero sacerdote. En primer lugar tenemos, Cristo como sacerdote ofreció un sacrificio a Dios para los hombres. Se ofreció a sí mismo, Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En segundo lugar, pudiéramos decir que obtuvo eterna redención para los creyentes, como lo dice acá en Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Su ofrenda nos permite una conciencia limpia. Hebreos 9:13-14, que dice: porque si la sangre de los toros y de los machos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, sacrifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu, se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Su ofrenda quitó el pecado que separa al hombre de Dios. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Audio número 4, Jolivet de Páez, los oficios de Jesús. Su ofrenda hizo perfecto a los que creen en Él. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Su ofrenda fue solo una, no muchas. Hebreos 10:11-12, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo, como sumo sacerdote, ministra ahora a favor de los hombres en el cielo. Por Él nos acercamos al trono de gracia, Hebreos 4:14 y 16, que dice:
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos notar también que el interés por nosotros que tuvo nuestro Señor Jesucristo acá en Hebreos 7:25 y también en Romanos 8:34, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es nuestro defensor. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Veamos brevemente ahora algo sobre los sacerdotes antes de Cristo. Tenemos que en la época de los patriarcas, antes de Moisés, en los ejemplos que vamos a ver, se percibe la función sacerdotal. No significa que fuesen sacerdotes, sino que hacían funciones sacerdotales. Donde vemos esto, en el hecho de altares y que ofrecieron sacrificios a Dios, con la excepción de Melquisedec, que sí fue sacerdote. Audio número 5, Jolivet de Páez, Oficios de Jesús. Hemos venido hablando que el padre de familia también oficiaba como sacerdote. Noé, en Génesis 8:20, dice que y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Job, en Job 15, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. El líder de la tribu oficiaba como sacerdote. Abraham, en Génesis 12:8, dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. También tenemos a Isaac, Génesis 26:25, que dice, y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Melquisedec, que fue un sacerdote de Dios, a quien Abraham ofreció sus diezmos. Génesis 14:18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, y diciendo, bendito sea Abraham, que del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Desde Moisés hasta Cristo, en la ley de Moisés quedó establecido el sacerdote levítico de la tribu de Leví. Aarón fue el primer sumo sacerdote y luego lo fueron sus descendientes. Esto aparece en Números 3. Audio número 6.
su hermana y amiga Jolivet de Páez, los oficios de Jesús. El oficio sacerdotal de Jesucristo. Dice que su clase sacerdotal es la de Melquisedec, Hebreos 7:1, 4:14 al 17, que dice de la siguiente manera: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Acá en Hechos Hebreos 7:14 al 17 dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Su obra sacerdotal. En primer lugar, podemos nosotros decir que pasada, sacrificio salvador, Hebreos 9, 28, y también allí mismo en Hebreos 10, 1, 14. Dice que Hebreos 9, 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperen. Hebreos 10:1 dice que porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, Audio número 7, una vez, su no tendrían ya más conciencia de pecado. Hemos notado, ¿verdad?, en el desarrollo en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando como sacerdote, en el mundo, dice, como tercero tenemos sacrificio y ofrenda no quisiste. La obra o ministerio de un rey, entre otras cosas, me preparaste cuerpo, controlar, holocausto gobernar, y expiaciones, y por supuesto aquí reinar. En la Biblia, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el reinaron rollo bien del libro y está otros escrito no tan bien. de mí. Que ese no es nuestro tema de estudio, pero hemos visto que Cristo fue profeta y sacerdote, y ahora nos preguntamos, ¿fue Jesucristo rey? ¿Qué dice la Biblia? Veamos algunos versículos para que nos confirme la realidad de la persona de nuestro Señor como lo que realmente fue, es y será Rey de Reyes. Su origen real. Isaías 9, 6, 7. Su origen real profetizado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Lucas 1:31 al 33, su origen real cumplido en el tiempo. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús,
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Acá en Juan 19, 20, su origen real anunciado en la cruz. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Audio número 9, los oficios de Jesús con su hermana Jolivet de Páez. Dice que Cristo dijo que era un rey ante Pilato, Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Podemos notar, amados hermanos, que como el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo tiene el ministerio de profeta, sacerdote y rey. Como lo hemos dicho desde el principio, con la primera cita que tomé como punto de referencia bíblica en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios les bendiga. Continuamos entonces para el próximo miércoles. Fue un placer y que tengan una excelente mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.